¿Qué tal, familia antirrealista? Soy Master Axel y soy parte del laboratorio de acción escénica Vladimir Chekov. Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a este videoblog del PAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. Vale, como veníamos prometiendo desde hace unos cuantos vídeos, vamos a encarar una nueva fase metiéndonos más de lleno en cuestiones prácticas. Para la gente que nos siga, que esté más interesada en la práctica del BDSM, recomendamos revisar también nuestro otro vídeo eminentemente dedicado a la práctica, cómo preparar tu primera sesión BDSM y al menos los dos primeros sobre conceptos. Aunque como decimos siempre, creemos que teoría y práctica no deben estar separadas, así que cuantos más vídeos reviséis, mejor. Hoy vamos a aproximarnos a cómo encarar tu rol dentro de una sesión BDSM, de cómo entrar en la escena, en la sesión. Y no vamos a hablar hoy aquí específicamente, eso vendrá más adelante, de cómo encarar un rol sumiso o dominante, porque queremos deshacer en parte también esa dualidad, mostrar que no es lo más importante, que practicar BDSM ya implica un posicionamiento político del cuerpo más allá de que decidamos optar por un rol sumiso o dominante en uno u otro momento. Así le restamos importancia a la dualidad dominante-sumiso. Y promocionamos también los switch, el concepto de versátil en BDSM, lo híbrido. Y entonces, al menos con respecto a lo que vamos a tratar hoy, dominantes y sumises no son tan diferentes. Recordemos que estamos aquí para ser más libres y para disfrutar más del sexo. Creemos que eso pasa por debilitar las oposiciones binarias todo lo que se pueda. Y porque para entrar en una sesión BDSM, antes que meterte en tu rol dominante o sumiso, tienes que entrar en una esfera de pensamiento BDSM, en la magia de la sesión. Debes ponerte las gafas Foucaultianas que decíamos en nuestro cuarto vídeo. Debes ser capaz de entender el poder que te han cedido o que has cedido como la maravilla que es. La perfecta resistencia poética a un mundo donde el poder lo suele tener quien no se lo merece. Esta nueva serie de vídeos que comenzamos hoy va dirigida a estudiar ese pequeño momento en el que tenemos que empoderarnos para construir toda una nueva realidad en nuestra sesión BDSM, siendo perfectamente escrupulosos y dejando fuera cualquier pequeño aspecto de la otra realidad, la realidad con mayúsculas, que no nos guste. La sesión BDSM es nuestro espacio y es la celebración de nuestro poder, tanto de la parte sumisa como de la dominante. Pero antes de seguir, tenemos que recordar aquí que el BDSM no es una ciencia exacta. Las recomendaciones que exponemos a continuación deben ser tomadas como propuestas de reflexión que nos han surgido a nosotros en la práctica, más que como un método a seguir. Por encima de todo, lo fundamental es que cada encuentro BDSM tenga sus propias normas adaptadas al momento concreto en que va a suceder. No queremos decir tampoco que todas las normas se deban explicitar antes de cada encuentro. Hay que dejar espacio cuando la confianza, la conexión o el tiempo lo faciliten a las promesas regaladas telepáticamente. Si llevamos adiestrando a un sumiso mucho tiempo, probablemente haya muchas normas ya resabidas que no sea necesario volver a consensuar cada vez. De hecho, ese momento, el de las promesas telepáticas, es muy bello y muy potente. Pero hay que currárselo mucho para llegar ahí. No se empieza así desde el principio. Y sobre todo, aún con el sumiso más conocido, hay que tener en cuenta que las personas no somos entidades inmutables y eternas. Hay que adaptar la sesión al momento que vivan los implicados, no solo por respeto recíproco entre ambas partes, sino porque es ahí justamente, en el movimiento, en el cambio, donde reside el interés. Proponemos un BDSM que, como reflejo de una escena o un pensar fuera de la legalidad aristotélica, no paralice el movimiento, sino que lo dinamice. Que no diga lo que es ser un buen sumiso o una buena dominante para no paralizar el pensamiento, sino que establezca reflexiones para un continuo e infinito avance de nuestras sesiones. Ya que gracias a haber abandonado la progresión lineal podemos ser infinitos porque podemos volver una y otra vez sobre lo mismo, que ya nunca será lo mismo, será otro sentido del mismo momento. En otro momento o en otro sentido del mismo momento. En resumen, no hay que tomarse nada de lo que digamos como un método. Desde aquí intentaremos hacer siempre nuestra parte del trabajo y remarcar orgullosamente lo paradójico, inestable y parcial de cada conclusión a la que lleguemos, mostrando la otra cara de los mismos pensamientos, el otro sentido del mismo momento. Justo como acabamos de hacer cuando decimos que hay que explicitar todo, pero también que hay que dejar espacio para la telepatía. Sí, no es una tarea fácil, hay que valorar en cada momento si explicitar o no, si decir con la palabra o con el cuerpo, si aproximarnos un poco más a ese límite o no. Sí, por suerte no hay recetas que nos mantengan en territorio seguro. Que nos digan, siempre que hagas esto va a funcionar. Que nos aseguren el éxito. ¿Qué? ¿Que da un poco de miedo?
Claro, pero por eso justamente estamos aquí, para mirar de frente a ese miedo. Acordaos de Artaud en el vídeo anterior. Estamos aquí para vadearlo y evitarlo con cuidado máximo, al miedo, y para arriesgarnos, claro, poniendo toda la carne en el asador. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nuestros cuerpos son para no contribuir a la despoetización generalizada. Porque si por un instante hemos sido capaces de entender el tiempo más allá de su versión identitaria, la cronológica, la que mide el reloj, sabremos, aunque solo muy de vez en cuando nos parezca importante esta reflexión, que un instante puede ser equivalente a la eternidad y que entonces el premio de un instante de conexión de esa que hemos dado en llamar, por decir algo, telepática, puede ser infinito. Y lo primero para poder acercarnos a este tipo de milagros paganos, ya sea desde la perspectiva dominante o sumise, es no optar por modelos preestablecidos, porque no funcionará. Casi seguro que de una u otra forma hemos extraído ese modelo del porno. Y probablemente hará que nos sintamos bastante ridículos en uno u otro rol y que no queramos repetir nunca más una sesión BDSM. Mejor ir despacio y sin pretensiones. La realidad no es como el porno. Tenemos que currárnoslo para poetizarla y poder convertir una tarde cualquiera en una sesión, para entrar de alguna manera en la magia. Además, los modelos que tenemos al alcance de la mano y que con mayor probabilidad construyan nuestras conclusiones o ideas, no son modelos críticos. A veces los podemos sentir como deseos propios, pero cuidado, hasta nuestros cerebros son traicioneros. De hecho, ese es uno de los mayores engaños contemporáneos. Creer que los gustos y las ideas que nos han metido ahí son nuestros. Y entonces ya sí que seamos libres no implica ningún riesgo porque queremos lo que se quiere que queramos. Vamos, que el mero hecho de ser modelos ya valdría para desecharlos si queremos seguir teniendo el lujo y el honor de someternos a Artaud. Pero es que además suelen ser modelos de mierda y no hemos llegado hasta aquí para aceptar cualquier cosa. Recordad que esto se trata en parte de no tener seguridades, de seguir cuestionándonos, de no acomodarnos. Así que coge lo que te guste o te excite de los personajes que hayas visto o imaginado, pero no los imites. Y sobre todo, ciñéndonos al porno, cuestiona sobremanera lo que has visto y trata de utilizarlo para aprender. Vamos a pararnos un momento. Cuando veas una sesión de BDSM en un club o una performance, cuestiónate si lo que estás viendo es una relación de cuidados. Y desafía a tu cerebro a entenderlo así, aunque no veas las cosas que Disney nos ha enseñado que tiene que haber en una relación de cuidados. Sin embargo, en el porno, ni eso. Es una estupidez valorar si una escena porno BDSM es una relación de cuidados porque eso, en todo caso, dependería del guión. Hay que entender que el porno es una representación, también en el sentido platónico, y que justamente lo que nosotros queremos hacer es luchar contra la representación. En otras palabras, si lo que te excita es tener un vestuario nuevo cada vez y mogollón de material para cada sesión y además decir frases estereotipadas del palo "Say you're my fucking bitch, say it", a lo mejor deberías plantearte ir a pedir curro a una productora porno más que practicar BDSM. Y lo digo sin segundas intenciones, sin juzgar, pero creo que grabar una escena porno se va a parecer mucho más a lo que tienes en la cabeza que enfrentarte a la experiencia cuidadosa que supone una sesión BDSM. También puedes, por supuesto, buscar a alguien que le interese y encontrarlo, pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir con el paralelismo del porno. De hecho, volviendo al tema del atrezo, mejor no necesitar un vestuario nuevo para cada sesión que queramos organizar, porque está muy bien lo del fetiche, pero queremos evitar la absorción de lo subversivo de las prácticas BDSM por el consumismo generalizado. Es mucho mejor trabajar la neurona, intentar performarnos. Podemos organizar una sesión médica sin necesidad de tener la bata blanca y el fonendoscopio, o parecer el más duro de los dominantes sin necesidad de tener 17 arneses de cuero. Por el contrario, una buena estrategia es utilizar la ropa que tienes, observarla, observarla, seleccionarla, fetichizarla. Da mucho juego y no te gastas ni un duro. Y si a la mente del paciente que viene a tu sesión médica le cuesta un poco imaginarse a un médico sin bata blanca, pues le vendas los ojos. O si ya le quieres dar un toque de consistencia total a la escena, le pides que los mantenga cerrados porque luego le vas a hacer una prueba de dilatación de pupilas. Por ejemplo, si te lo curras antes de ir corriendo a comprarte lo que creas que necesites, el resultado va a ser siempre mucho mejor. Lo cual no quita para que vayas viendo cómo conseguir una bata blanca si ese es el fetiche que te priva. Creemos que es mejor no ser un personaje durante una sesión por todo esto que venimos enumerando, que no es poco, recordemos. Gastarnos pasta para adquirir vestuario y material, y por tanto perder nuestro tiempo para conseguirla o no utilizarla para cosas mejores. Fomentar modelos no críticos o incluso abusivos. Pero sobre todo porque es muy probable que repitiendo actitudes dominantes o sumisas copiadas te sientas artificial, en el sentido de falso, y esto suele ser terrible para que la sesión fluya. Si te sientes falso no vas a confiar ni siquiera en ti mismo, así que imagínate el resto de personas que haya contigo en la sesión, y la confianza es fundamental. No podemos ser personajes para no reducir el BDSM a porno.
Y no estoy hablando ahora de grabarse con una cámara o de hacer un número exhibicionista, todo eso tiene su contexto y está perfecto. Me refiero a algo tan obvio como que el porno que vemos, aunque ese porno esté en la categoría de BDSM, no es BDSM. Son profesionales interpretando un papel. Y entonces no podemos utilizar nada de lo que se hace en escenas de teatro con personajes para nuestras sesiones BDSM. Si no podemos ser personajes, ya hemos agotado todas las relaciones posibles entre teatro y BDSM. En absoluto. En los siguientes vídeos vamos a explorar cómo afrontar tu rol desde otras perspectivas, siendo tú mismo o desidentificándote, como simulacro. Además, la creación de situaciones o escenas, los protocolos, el uso de las luces, el manejo del tiempo y el ritmo, son campos donde BDSM y escenas se tocan y de los que podemos extraer muchísimas buenas ideas para mejorar nuestras sesiones. Seguimos en 2 semanas. Nada más. Esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento, aquí, en el videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadnos like, campanilla, suscribiros, dadnos comentarios y no olvidéis que lo que hay no es nunca todo lo que es.